Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que van llegando. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, Bienvenidos, bienvenidos a los que van llegando. ¿Cómo han estado en estos días difíciles, complejos? bien, ¿y usted? ¿Cómo ha estado? Bien, Bien, profe. bien. bien, aquí tratando de trabajar, de avanzar lo más posible, tratando de sobrevivir además, importante en toda esta situación que estamos viviendo. Eh, Chicos, en honor al tiempo, como tengo que hacer la explicación, digamos, de los dos trabajos que vamos a hacer, tanto el de educación ciudadana como el de historia, yo creo que vamos a partir un minuto más, para poder aprovechar bien el tiempo. En este par de minutitos, si alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta respecto a los trabajos anteriores, se lo agradezco que lo haga. Si no, para que ya comencemos de lleno con el tema de la explicación de los trabajos que vamos a hacer para esta semana. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Le han llegado las retroalimentaciones de los trabajos anteriores? ¿Sí? ¿Sí? Ya, bien. Ahí en todos los trabajos trato siempre de agregarle algún comentario, alguna recomendación. Si ustedes quieren volver a enviar para volver a revisar el tema, ningún problema, ¿ya? Eh, Voy a compartir el PPT. Ahí ustedes cuéntenme si se comparte. Ahí sí. ¿Se comparte ahí? ¿Se está compartiendo el PPT? ¿Sí? Sí, ya. Porque ayer tuve un problema con segundo y al final yo pensé que estaba compartiendo el PPT y no era así. Entonces, finalmente no resultó mucho. Chicos, ya. Hagámoslo de la siguiente forma, más o menos para que nos organicemos. Les voy explicando por punto los temas que vamos a trabajar y de ahí abrimos una ronda de preguntas, dudas o inquietudes respecto a los temas que vamos a trabajar en la guía número 4. ¿Les parece? Ahí, vale. En la guía número 4, fundamentalmente el contenido que vamos a trabajar en educación ciudadana. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchan? ¿Alguien dijo no escucho? Ahora pregunto, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? Sí, sí se escucha. La Helen dijo que no escuchaba. Ya. Esperemos que haya resuelto su problema a la Helen. El concepto, el tema fundamental que vamos a trabajar en la guía número 4 tiene que ver con el concepto de democracia. Seguimos en la unidad Estado, Democracia y Ciudadanía, y fundamentalmente el objetivo de esta guía tiene que ver con identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia. También habla un poquito de la ciudadanía ahí, pero con el concepto de ciudadanía nos vamos a meter un poquito más adelante, en la guía posterior, o en un par de guías más. Para esta vez, el concepto de democracia va a ser aquel concepto que en cierta manera nos va a convocar. Y para hablar de democracia, me imagino que ustedes ya han tenido la oportunidad de responder esta pregunta en su vida escolar o en otras instancias muchas veces respecto a qué es la democracia, ¿cierto? Y más o menos me imagino que todos ustedes tienen o manejan alguna idea de qué es la democracia. ¿Sí? Más de alguna vez le han hecho esta pregunta, más de alguna vez quizás han debatido, conversado respecto a lo que es la democracia. Y el primer punto que vamos a tocar nosotros tiene que ver justamente con tratar de lograr una definición de lo que es la democracia. Casi siempre el concepto como más cercano que se utiliza cuando se habla de democracia se va a la raíz etimológica de la palabra democratos y se habla de este sistema de gobierno donde el gobierno es ejercido por el pueblo, el poder del pueblo o el gobierno del pueblo.
como dice ahí la frase, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, esa definición igual queda bastante corta, porque en realidad es complejo tratar de explicar por qué la democracia es el gobierno del pueblo, si quizás el pueblo no participa directamente en su ejercicio, o tendríamos que definir primero qué es el pueblo, como para poder establecer en realidad qué es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, hoy en día la definición de democracia es bastante compleja, tratar de llegar a una definición en particular. Sin embargo, para definir este concepto a veces es más fácil partir definiendo las características, por ejemplo, o atributos que debería tener un sistema de gobierno que se jacta de ser democrático. Por ejemplo, características tales como la participación de los ciudadanos en la elección de cargos populares. Por ejemplo, la rotación de autoridades cada cierto tiempo en el gobierno. Por ejemplo, el respeto por la diversidad, la libre expresión y la libre opinión de las personas. Hay una serie de atributos y características que una democracia debe cumplir como para poder decir, sí, este sistema de gobierno que eligió este país es una democracia. ¿Ya? Y eso va a ser uno de los primeros temas que vamos a trabajar en la guía, la definición de democracia, cuáles son sus características o atributos, y en cierta medida, comúnmente se habla de que hay dos tipos de democracia. Una, la democracia directa, que es ejercida fundamentalmente en comunidades pequeñas. La democracia directa es aquella donde la cual los representantes o las personas que intervienen son ellos directamente quienes ejercen el poder. Es decir, yo hablo, pero también soy partícipe de, yo opino, yo debato, pero también soy partícipe del ejercicio de la democracia. La democracia directa se da mucho, por ejemplo, en lo que son las asambleas, no sé, pues en un curso, en un colegio, donde las personas que opinan son las mismas que posteriormente hacen ejercicio de su derecho democrático. Las personas que opinan son las mismas que posteriormente son elegidas. Y la otra democracia, o el otro tipo de democracia más común, y que es la que sin duda acapara más cantidad de gobiernos a nivel mundial, es la democracia indirecta o representativa, donde la soberanía, es decir, el poder que ejercen las personas, se lo dan, se lo otorgan, se lo entregan a sus representantes, y son ellos quienes toman las decisiones a partir de lo que las personas supuestamente le entregaron como mandato. Ese va a ser el primer tema que vamos a trabajar en la guía, que es la democracia, sus características y los tipos de democracia. ¿Alguien ha visto la guía? Doy un espacio aquí para si alguien tiene alguna duda, consulta. ¿Alguien ha visto la guía? ¿Le han echado una miradita? ¿Sí? Este es el primer punto que hay que trabajar en la guía, ¿ya? Chiquillos, recuerden que esta vez se nos pidió que las guías fueran basadas en los textos de estudio, por ende las actividades están pensadas en páginas del texto de estudio, en el texto de educación ciudadana, que es el Santillana, que es uno blanco. Si lo fueron a buscar, súper, si no, lo pueden descargar de internet. ¿Pregunta, duda, consulta? Profe, que yo me metí a la página y solo me aparecía el libro completo. ¿Cómo a qué te refieres, Caterine, como completo? Me metí a la página del colegio para ver las cosas de las guías y así, y me aparecía solo el texto del estudiante. ¿El texto del estudiante de educación ciudadana? Sí. Es el que tienen que trabajar, pero te pudiste meter adentro y ver las páginas. O sea, es que tengo el libro, pero es que no encontré la guía. Ah, no encontraste la guía. Ok. La guía se la mandó el profe, parece, ¿o no? ¿Se la mandó el profe Mati como directamente? Las mandaron a... Llegó un correo a los papás. A los correos de los papás. Si quieren, yo se las puedo enviar. Yo tengo el correo, me enviaron la directiva del tercero, la otra vez envió un correo. Lo puedo enviar ahí también la guía, si a alguien no le ha llegado. O directamente. Ya, porfa, profe, porque mi mamá no tiene correo y me robaron el celu, así que no tengo contacto con los chiquillos tampoco. Ya. ¿Puedes Entonces, explicar las características de la democracia otra vez, por favor? ¿cómo? ¿Puede explicar las características de la democracia otra vez? Ya, aquí en esta parte, cuando habla de las características de democracia, lo que se busca es que ustedes logren indagar en el texto a partir de la lectura de diferentes autores. Uno de los autores que van a leer, el que aparece ahí, Giovanni Sartori,
Porque como les decía, tratar de llegar a un acuerdo de qué es la democracia es súper difícil, pero sí hay quienes han ido aportando con que la democracia tiene que tener algunas características, como por ejemplo, que los cargos populares sean elegidos por los ciudadanos, como por ejemplo que existan ciertas libertades mínimas como la libertad de expresión, como por ejemplo que las autoridades populares elegidas duren cada cierto tiempo en sus cargos. Entonces, ahí yo te nombro 3, pero sin duda que hay más, incluso se podrían aportar más. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, el concepto de democracia hoy en día, tratar de establecer como un concepto de democracia y decir, esta es la verdad, no existe. Existen definiciones, existen acercamientos, existen tipos de democracia. Las democracias en el mundo tienen todas diferentes características. No sé, y pensar que la democracia también ha tenido un desarrollo histórico, también hace súper difícil tener una definición precisa. Pero lo importante es que ustedes, a partir de la lectura de estos autores, vayan acercándose a lo que en realidad es un concepto o una definición de democracia. Yo, por ejemplo, mi definición, si ustedes me preguntaran a mí, no lo han hecho, pero lo voy a decir, si me preguntaran a mí cuál es mi definición de democracia, para mí la democracia, más que una definición de un gobierno, es una forma de vida. Es una manera de vivir basada en el respeto, basada en la tolerancia, basada, digamos, en el ejercicio de los derechos. Tiene que ver con eso, como casi una forma de vida. Entonces, la idea es que en esta primera parte de la guía ustedes tengan la posibilidad de acercarse a una definición de la democracia y sus características. ¿Ya? Paso al segundo tema que hay que desarrollar en el guía. Espérame que ahí en el chat hay unas preguntas. Alguien tuvo un problema, la Katy está contando qué le pasó con el celular. Ya, hoy, qué mal, sí, Katy. Wow. Fome. Ojalá estés bien. ¿Estás mejor? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Dale, bacán. Ya. Bueno, cualquier cosa ahí nos comunicamos, Katy, por interno, ¿vale? Para resolver el tema de la guía. El segundo punto que vamos a trabajar en la guía tiene que ver con el desarrollo histórico de la democracia. Cómo a través de la historia la democracia ha tenido diferentes elementos que la han ido nutriendo y que han permitido convertirla hoy en día en el sistema político que más es utilizado en el mundo. Yo creo que en el mundo el 96% de los países utiliza la democracia como parte de su sistema de gobierno, adoptan el nombre, recordando conceptos anteriores, los estados adoptan el nombre de república, porque tienen ciertas características, y le ponen el apellido democrática, porque cumplen con estos requisitos y atributos que debería tener la democracia. Sin embargo, igual ahí hay cuestiones cuestionables, o sea, algunos elementos cuestionables. No sé, podemos decir hoy en día que en Corea del Norte se llama la República Democrática y Popular de Corea del Norte. Yo no podría decir, chuta, pero profe, en Corea del Norte nos digamos que hay mucha democracia porque no se respetan algunos atributos. Sin embargo, es una democracia igual. Entonces, ahí el tema en debate, la discusión. Y en este segundo punto, cuando hablamos del desarrollo histórico de la democracia, son dos grandes momentos en los cuales el sistema democrático va a tener grandes aportes. El primero va a ser en sus orígenes, por allá lejos, en la antigua Atenas, en Grecia, donde se desarrollan los primeros ejercicios de democracia, de una democracia más bien directa, donde los ciudadanos son los que eligen y también son elegidos. ¿Por qué? Porque principalmente los ciudadanos que participaban en la Atenas democrática no eran muchos. Estamos hablando de que los ciudadanos en Atenas que participaban eran simplemente hombres mayores de 21 años y nacidos en Atenas. No participaban ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los extranjeros, ni mucho menos los esclavos. Entonces, los que participaban en democracia ejercían una democracia directa. Sin embargo, nos volvemos a cuestionar ahí, según lo que manejamos nosotros, qué tan democracia era, qué tan representativa era la democracia de Atenas. La democracia no significa que partió en Atenas y se desarrolló así como evolutivamente, como una línea, hasta llegar a lo que hoy en día. Hubo momentos donde en Occidente no hay registros de gobiernos democráticos. Durante la Edad Media, durante todo el periodo medieval en Occidente, no existe
registro de participación o de soberanía, digamos, del pueblo en decisiones de los gobiernos. En un mundo donde el feudalismo era lo que primaba, donde la decisión de los reyes, los señores feudales, era lo que primaba y los siervos simplemente obedecían, la democracia estuvo casi desaparecida, digamos, hasta que durante la Revolución Francesa, que es el segundo gran momento, vuelve nuevamente a desarrollarse la democracia ya como un elemento más de esta nueva ideología que van a hacer, que es el liberalismo. El liberalismo nace junto a la Revolución Francesa y todas las ideas de la Revolución Francesa que vienen de la Ilustración, que se ponen en práctica en la independencia de Estados Unidos y posteriormente se expanden por Europa y llegando a América. El liberalismo va a comenzar a agregarle más condimento a lo que es la democracia. Y ahí, por ejemplo, se agregan los pensamientos de Montesquieu del tema de la separación de los poderes del Estado, ahí le agrega condimento Rousseau con la idea del contrato social, ahí le agrega condimento Voltaire con la idea de la tolerancia, por ejemplo, o Rousseau con la idea de la soberanía popular, del derecho a sufragio. Entonces, durante la Revolución Francesa y el nacimiento del liberalismo, ¡pum!, la democracia comienza a tener nuevamente un gran desarrollo. Es una democracia todavía bastante limitada, todavía aquí es una democracia para hombres, digamos, la participación ciudadana, es una democracia muy ligada a las élites, a las oligarquías, en los casos de los países latinoamericanos, pero es una democracia que lentamente se va a ir extendiendo, que va a tener sus crisis posteriores, pero que se va a ir extendiendo hasta convertirse en la democracia de hoy. Segundo punto, ¿dudas, preguntas, consultas de este segundo punto sobre el desarrollo histórico de la democracia? ¿Ya? Ahí lo que vamos a hacer es un recuento un poquito más histórico sobre la democracia. Están hablando en el Creo chat. que igual me hace mucho sentido lo que usted dijo me hace mucho sentido lo que usted dijo de como que está bien que exista una democracia, pero primero hay que especificar quién es el pueblo, porque la democracia es para el pueblo y por el pueblo, todo eso. Porque es lo que pasa en Chile, en verdad. Como que el gobierno está en sí cumpliendo su labor, pero solo para cierta parte de las personas. Claro, claro, ahí es súper cuestionable en realidad cuando los gobiernos que se dicen ser democráticos, en realidad uno se da cuenta que las decisiones no son tomadas para toda la ciudadanía. Y ahí, claro, cuando uno habla de una república democrática, tiene que ir al origen de dónde define esta república que va a ser democrática. Y esa definición está dada en este librito, digamos, que todas las repúblicas deberían tener para poder decir que son repúblicas, que es la Constitución. Entonces, si en la Constitución, aquí en el caso de Chile, si no me equivoco, es el artículo 4 el que define que Chile es una república democrática, las características de la democracia chilena van a estar definidas en la Constitución. Y si la Constitución dice que frente a ciertos eventos, la república o el gobierno puede ejercer ciertas limitaciones a la democracia, si la Constitución lo dice, es el tipo de democracia que tenemos. Por eso Por eso hay que cambiar la Constitución. Claro, claro, en cierta medida por eso es importante una Constitución donde se defina realmente qué es la democracia. Por eso yo en el ítem anterior, en una parte, yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser todas las atribuciones que debería tener una república democrática? Más allá de las tres que yo mencioné, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las atribuciones para poder en realidad hablar de democracia? Ahí hay alguien que pregunta, la Emilia dice, ¿el anarquismo nace también de la Revolución Francesa? El anarquismo, como la mayoría de la ideología obrera, junto al marxismo y posteriormente el socialismo más científico, nacen a fines del siglo XIX, un poquito posterior, cuando se comienzan a desarrollar los movimientos obreros post-cuestión social, post-revolución industrial. Si la Revolución Francesa es en 1789, 1800, el anarquismo, el socialismo comienzan a desarrollarse más a fines del siglo XIX, en el 1850. Recordar que, no sé, pues Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista en 1848. Y Bakunin, digamos que es el principal pensador anarquista paralelo a Marx, es más o menos de la misma época, son contemporáneos. Entonces,
claro, se apoyan gracias a las ideas liberales, gracias a estas ideas de democracia que se desarrollan en la Revolución Francesa, nacen estas nuevas ideologías obreras como el anarquismo, el socialismo, el marxismo, etcétera, pero son un poquito posteriores, ¿ya? Van paralelas al desarrollo de la democracia liberal. Ahí ya, como lo que plantea el Osvaldo, es más difícil ahí llegar a esa definición, porque el anarquismo en realidad como ideología nace fundamentalmente en el siglo XIX, junto al desarrollo del movimiento obrero. ¿Ya? Esa teoría no la había leído sobre los vikingos y piratas, pero sin duda algo que se puede investigar. Pasando al tercer punto, que hay que desarrollar, que debemos trabajar, tiene que ver con el concepto de democracias y derechos humanos. Como les dije anteriormente, la democracia tenía un desarrollo histórico, y sin duda la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a poner a la democracia liberal que se desarrolló con la Revolución Francesa en ascuas, la van a hacer tambalear. ¿Por qué? Porque la democracia liberal es súper restringida, súper oligárquica, elitista y segregadoras, como les dije yo anteriormente, van a colapsar aquí en la Segunda Guerra Mundial, porque por una parte van a aparecer estos regímenes totalitarios, como el fascismo, como el nazismo o el stalinismo, que lo que buscan en cierta medida es tener un control total sobre la población. Y la Segunda Guerra Mundial es sin duda uno de los momentos en donde la democracia y todos los elementos que debería tener una democracia, como el respeto a la vida, a los derechos humanos, se ve en su momento más terrible. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, aparece este artículo 21 en la Declaración de los Derechos Humanos, donde plantea que todos tenemos derecho a participar en el gobierno a través de representantes elegidos, derecho a ejercer cualquier cargo público, y el gobierno será el representante del pueblo elegido con una votación transparente y periódica. Es decir, que con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la democracia se establece, digamos, como el sistema de gobierno que tiene como por finalidad el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, hay una discusión igual ahí también potente que se puede dar, porque alguien podría decir, chuta, pero Hitler también llegó al poder de forma democrática, ¿o no? Claro que sí. Llegó a través de votaciones, llegó a través de elecciones. Entonces, vuelvo al punto 1, donde digo que la democracia es mucho más que una simple declaración de principios y decir, la democracia es el gobierno del pueblo y toda la cuestión. No, la democracia también necesita tener ciertas definiciones y limitaciones, característicos y atributos para poder jactarse de que es una democracia como tal. La Katy pregunta, ¿cuándo se hicieron los derechos humanos? La Declaración de los Derechos Humanos es emitida en 1848, posterior a la Segunda Guerra Mundial, posterior a la creación de la ONU. Sin embargo, los antecedentes históricos de la Declaración de los Derechos Humanos los encontramos primero en la Revolución Francesa. Nuevamente nos vamos a la Revolución Francesa, donde se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese es como el primer documento que establece, digamos, que las personas tienen derechos. Ahora, si nos vamos más atrás, en la antigua Roma, que no era muy democrática, pero sí era una república porque tenía autoridades que eran elegidas claramente por los senadores, sí, en la antigua Roma, se había acuñado el concepto de derechos naturales. Las personas tenían derechos naturales, o más atrás en la antigua Babilonia también se había establecido que las personas tenían ciertos derechos y se había abolido la esclavitud. En, no sé, pues la antigua Babilonia, el rey Ciro fue el primero que creó una tabla con leyes y planteó que todas las personas eran libres y no debía existir la esclavitud. Sin embargo, como declaración de los derechos humanos como tal, la democracia, o sea, la declaración es en 1848 y ahí por primera vez, 1948, se incluye el concepto de democracia como tal, como vinculado fundamental.
Entonces, cuando yo les decía la democracia es como un sistema de vida, sí, es un sistema de vida porque democracia y derechos humanos deben ir de la mano, deben ir ahí, son dos elementos que deben ir muy bien afiatados. ¿Preguntas, dudas, consultas? Hasta ahí, ese es el punto 3. Llevamos 3 puntos que hay que ir desarrollando en la guía. ¿Sí? ¿Pregunta, duda, consulta hasta aquí? ¿Sí? Ya. Y el cuarto punto, que va a ser simplemente una introducción, porque la próxima guía nos vamos a meter más de lleno en este cuarto punto, tiene que ver con actualmente cuáles son, las amenazas o riesgos en los cuales que vive la democracia. ¿Cuáles son aquellos riesgos? ¿Cuáles son aquellas amenazas que hoy día afectan este tipo de gobierno democrático o este sistema de vida, como ustedes lo quieran llamar? Y en el libro aparece un mapa bien interesante que te muestra cómo a nivel mundial la democracia se ve afectada o amenazada por muchos elementos. Por ejemplo, la poca participación. Si una de las atribuciones de la democracia es que la gente participa o delega su poder, la poca participación a nivel mundial en algunos procesos electorales es una amenaza, un riesgo. La corrupción, por ejemplo, este vínculo casi nefasto que se ha dado entre gobierno, democracia y dinero, o poder político y poder empresarial, y que ha llevado a escándalos de corrupción no solamente en Chile, sino que a nivel a todo el mundo. A todo esto sobre la corrupción, en los que tengan la posibilidad de acceder a Netflix y les interesa un poco el tema, hay un muy buen documental sobre Brasil, sobre el tema de la corrupción, que se llama justamente, lo estaba viendo en la tarde, se llama Al filo de la democracia, donde muestra cómo Brasil, que en algún momento fue como la esperanza, digamos, de los trabajadores, porque su presidente es un trabajador, Lula da Silva es elegido democráticamente y hay todo un revuelo mundial por la llegada de Lula al poder, se convierte en uno de los gobiernos más corrompidos, digamos, de Latinoamérica, con un escándalo que terminó con Lula da Silva preso en la cárcel. Entonces ahí uno se pregunta, chuta, entonces la democracia está constantemente en peligro, está constantemente amenazada, sí. Profe, pero igual me parece extraño porque igual es como que se juzga, ¿cierto?, la corrupción, pero es a veces, súper intermitente cuando la gente es capaz de juzgar la corrupción del gobierno. Como, depende de qué tipo de gobierno es cuando entran como que toman cartas en el asunto. Claro, obviamente ahí hay una cuestión política detrás, donde cuando depende de quién ejerza la corrupción, como tú dices, la corrupción es, digamos, lo pesado que nos ponemos al juzgar la corrupción, y pasa porque lamentablemente, y volvemos aquí a la ley y volvemos a la Constitución, muchas veces muchos actos de corrupción es súper difícil diferenciar lo que es legal de lo ilegal. Porque muchas veces la corrupción casi está como permitida legalmente hasta cierto punto, y es súper difícil difuminar el límite entre lo que es corrupto y lo que no es corrupto. Por ejemplo, en Chile existe lo que es la ley del lobby, donde los empresarios, las empresas pueden enviar a ciertos personeros a hablar con los políticos, con los que toman las decisiones, con los que hacen las leyes, para que legislen o tomen decisiones que en cierta medida pueden favorecer a sus empresas o a sus negocios. ¿Cachai? Y es una ley, la ley del lobby. Entonces, claro, uno dice, si nos ponemos pesados, la corrupción debería ser juzgada independientemente del color político, independientemente de quién esté en el gobierno. ¿Debería ser así? Sí, debería ser así. Sin embargo, a veces, claro, cuando vemos hoy en día ha estado súper polémico el tema, principalmente con los aportes de las empresas a los parlamentarios. Salió hace poquito, durante esta semana, la cantidad de millones que recibieron algunos diputados que fueron elegidos y que fueron aportes de empresas.
Entonces ahí uno se pregunta, chuta, pero si ese diputado recibió 80 millones de pesos para su campaña de una empresa, cuando él haga las leyes, ¿a quién le va a responder? Y eso es ahí un tema complejo que vamos a profundizar más. Como les dije, en esta guía la vamos a tirar así como bien superficial para que reconozcamos, y en la guía siguiente vamos a profundizar más. Profe, lo que usted decía sobre el libro, ¿era eso? Sí, ahí aparece sobre la amenaza y riesgos de la corrupción. Bueno, Scarlett, Ah, ya. exactamente. Vamos a nombrarlas nomás por ahora, después nos vamos a meter más profunda. ¿Otra pregunta, Pregunta, Katy? ¿hay algunas páginas más o menos como para hacer la guía? Del libro sí, Como en la guía están, pero si no, Scarlett, ¿en qué página estaba el mapa? En la 18 parece que empieza, como de la 18 a la 24. A ver, espérense, déjenme mostrarles la guía. El mapa es de la 8 a la 9. Ya, de El la 8 a la mapa- 9, entonces como de la 8 a la 25. Espérate, te muestro la guía, y ahí, guía número 4, me avisan si se comparte la guía. ¿Se está compartiendo la guía? se está cargando. ¿Se está cargando? Sí. Cargando. ¿Se cargó o no? Sí, ahora sí. ¿Se ve la guía? Sí. Profe, le aviso, le quedan 10 minutos de No, clase. ya, voy al Oh. tiro para que veamos el tema de historia. Ya, ahí está la guía, chiquillos. Está dividido en los 4 temas que les conté ahora, que es la democracia, punto 1. Ahí empezamos principalmente con un par de preguntas. Punto 2, desarrollo histórico de la democracia. Punto 3, democracia y derechos humanos. Y punto 4, los riesgos de la democracia. Ahí está todo lo que más o menos le expliqué ahora en el video, y ahí viene obviamente una reflexión final para que evaluemos qué tal está funcionando la democracia, y ahí yo les pido que hagan un ejercicio que si ustedes fueran presidentes de este país y tuvieran que establecer qué es lo importante de la democracia, ahí se tiran ustedes con sus propuestas. ¿Vale? Esa sería la guía de educación ciudadana. Si tienen más dudas, preguntas, chiquillos, mándenlas por correo nomás, no hay problema. Igual este video yo lo voy a subir después al canal del colegio de YouTube, a mi canal y a la lista del colegio. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Ya? Vamos entonces rapidito con lo que es lo de historia. En historia vamos a seguir, como les coloqué en la guía anterior, con el tema de la migración, pero ahora nos vamos a meter más en Chile. ¿Se cargó el power? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí. En historia estamos trabajando más el tema de los procesos migratorios y ver cómo la migración ha sido un elemento súper importante en Chile. Históricamente Chile se constituye a partir, digamos, de migraciones, desde los pueblos originarios que migraron desde otros continentes y poblaron Chile hasta las migraciones actuales, y ver de qué manera hay un relato de la migración en Chile que es súper complejo de analizar, y que parte muchas veces el punto 1 de las impresiones y prejuicios que tenemos respecto a nosotros en la migración. Por eso el primer elemento de la guía que ustedes van a tener que trabajar va a ser responder algunas preguntas sobre qué impresiones tienen ustedes sobre la migración. Y hay a veces muchos prejuicios, mucha gente dice, no, es que los migrantes vienen a tal cosa, no, es que los migrantes vienen a esto, no, es que el nivel de estudio de los migrantes es este. Entonces, sobre la migración vamos a partir haciendo, en primer lugar, recogiendo un poco impresiones. Aquí va a ser importante que ustedes le pregunten a alguien ahí con quien vivan o con quien puedan conversar por alguna red social, sobre cuáles son sus impresiones y prejuicios, y después comparen con las cifras sobre la migración en Chile. En la guía yo les voy a incluir varios datos. Como no tenemos libro aquí del tema del mundo global, la información va en la guía principalmente, varios datos sobre migración en Chile para que ustedes hagan algunos análisis y comparen lo que ustedes creían antes, el prejuicio o la impresión, con la realidad. ¿Ya? Hoy día yo les podría preguntar ya, ¿cuáles creen ustedes que son la mayor cantidad de migrantes que hay en Chile? Y ustedes van a tener una impresión, ¿cierto? Van a tener quizá una visión a priori, pero las cifras quizás les van a decir otra cosa.
Y el otro punto, esta guía es como más cortita, y el otro punto importante sobre la migración tiene que ver con los discursos que han aparecido hoy en día respecto a la migración. Tenemos diferentes discursos y diferentes posturas respecto a la migración, desde el gobierno, digamos, desde sectores políticamente más ligados a la derecha, sectores políticamente más ligados a lo que se llama a la izquierda, o del mismo movimiento ciudadano, que tienen diferentes perspectivas de la migración. ¿Por qué va a ser importante analizar estos diferentes discursos? Porque uno de los objetivos de este trabajo es ver cómo el Estado, cómo el concepto de Estado-nación tiene que ir cambiando. Se va modificando. Y así como veíamos anteriormente, el Estado, el gobierno y las leyes se van a tener que ir modificando respecto a las amenazas que tiene la democracia hoy en día. Procesos o fenómenos como la migración también obligan a los gobiernos a realizar cambios, como por ejemplo una nueva ley de migración que está recientemente formulada y aprobada. Entonces, en esta guía lo más importante es ir conociendo cuáles son las impresiones actuales sobre la migración, ¿ya? Como les decía, una guía más bien pensada en el tema de la migración en Chile y más enfocada en eso. ¿Preguntas, dudas, consultas en estos 3 minutitos que nos quedan? Preguntas, dudas, consultas. ¿Alguien escribió en el chat? Quedan 10 minutos, dice el Diego. Ya no nos quedan 10, Diego, nos quedan 3. Preguntas, Profe, dudas. ¿por qué está tan mal vista la migración en Chile? ¿Cómo? ¿Por qué mal ¿Por qué vista? está tan mal vista la migración? Es que en realidad yo creo que no. La migración es un tema complejo en todo el mundo y no creo que sea solamente en Chile que esté mal vista la migración. Y además no creo que toda la migración sea mal vista. Yo creo que en Chile existe casi, más que un sentimiento como de xenofobia, es como un sentimiento de aporofobia, es como ese rechazo, miedo de repente al migrante que no es de una condición socioeconómica alta, sino que es como el rechazo al migrante pobre, lamentablemente en Chile. Y hay diferentes Es que estudios que demuestran que justamente el rechazo a la migración es cuando el migrante viene de países que tienen economías bajas, que tienen sistemas políticos inestables, pero cuando el migrante proviene desde otro nivel socioeconómico, desde otro lugar, no es tanto el problema. ¿Por qué digo en Chile? Porque si bien no es el único país en la migración está súper alta, sino que hay otros países que también tienen una migración súper alta, pero saben cómo valorar la riqueza cultural y que de alguna u otra forma se va construyendo la sociedad de otra forma cuando existen migrantes en los países. Sí, yo creo que hay que diferenciar dos momentos en realidad. Igual hay un momento en donde todos los países recibieron gran cantidad de migrantes y hay una valoración súper importante del tema de la migración. También tiene que ver con el discurso de la sociedad civil. Yo creo que muchos de nosotros valoramos mucho la migración respecto a los aportes culturales, como tú dices. Pero también hay un momento que es el momento actual, donde la migración a nivel mundial, como veíamos en la clase anterior, se da en masa, se da masivamente, se da muy descontrolada y en muchas ocasiones se da por situaciones súper riesgosas o complejas en los países de origen, con gobiernos que no han sabido llevar a cabo sus economías adelante, con gobiernos corruptos, con guerras civiles. Entonces muchas Profe, queda un minuto. se produce una migración súper desordenada. Y eso es lo que hoy en día afecta a economías que principalmente están súper débiles. O sea, en Chile el tema de la migración es porque la economía chilena no es una economía que esté esta idea del oasis era mentira. Entonces cuando nos empezamos a dar cuenta que la idea del oasis era mentira, la gente se empieza a asustar. Y ahí empiezan todas las fobias y la xenofobia y todo lo demás. Profe, queda un ¿Preguntas, minuto, menos de un minuto. consultas? ¿Cuándo se entrega la guía, profe? A ver, según la información que manejo yo, el lunes 25 pueden enviarla para que durante esa semana, del 25 al 29, uno pueda hacer la retroalimentación y hacer algún cambio si es que es necesario. Ya, pero en términos generales hasta el 29 sería, como plazo final. Son 2 semanas.
¿Ya? ¿Le parece que cualquier duda por correo? Ya, ¿Sí? profe. Sí, para que, por el tema del tiempo. Un gustazo, lamentablemente se hace